Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico de Café PR. Mi nombre es Miriam Torrado, soy magíster en Comercio Internacional y licenciada en Relaciones Públicas, y hoy tengo el honor de entrevistar a Teresa Zazueta sobre el tema comunicación interna y lenguaje corporal. Hoy nos acompaña María Teresa Zazueta, quien tiene una maestría en comunicación. Es licenciada en comunicación social con especialidad en relaciones públicas por la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Es experta en el campo de la comunicación con una amplia gama de especialidades, incluyendo desarrollo humano, filosofía, psicología, políticas públicas, lenguaje corporal, equidad e igualdad de género y educación para la paz. María Teresa tiene una destacada trayectoria como directora de facultades de comunicación y diseño gráfico en universidades como ANAUC, México del Sur, Tecnológico de Monterrey y Universidad Simón Bolívar. Ha colaborado en investigaciones con instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Banco Mundial, el Centro Internacional de Periodistas y la UNESCO. Además, ha ocupado roles de liderazgo en el campo gubernamental, incluyendo la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría del Medio Ambiente y la Dirección de Relaciones Públicas y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa. En el 2018 recibe el galardón al mérito en comunicación social y su firma fue reconocida como empresa socialmente responsable en el 2020. Actualmente dirige Teresa Zazueta, Comunicación Estratégica, y es consejera internacional en universidades de Perú, Colombia y México. Bienvenida, María Teresa, gracias por estar aquí hoy. Eres una gran profesional con una amplia trayectoria en el campo de las relaciones públicas y la comunicación social. Es un placer tenerte aquí y compartir esta importante entrevista con nuestra comunidad iberoamericana sobre comunicación interna y el lenguaje corporal. La primera no solo se refiere al intercambio de información, sino a la forma en que ésta se transmite y se recibe, impactando directamente en la cultura organizacional y en la eficiencia operativa. Por otro lado, el lenguaje corporal es una poderosa herramienta no verbal que complementa la comunicación verbal y puede influir significativamente en la interpretación de los mensajes, la construcción de relaciones y la creación de un medio ambiente de trabajo positivo. Bienvenida, Teresa. Hola, gracias por la invitación. Miriam, es un gusto estar contigo. A tus órdenes. La comunicación interna es un componente esencial en cualquier organización, ya que facilita el flujo de información entre empleados, departamentos y niveles jerárquicos. Una comunicación interna efectiva no solo asegura que todos estén alineados con los objetivos y valores de la organización, sino que también fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y productivo. El lenguaje corporal, por su parte, es crucial en la comunicación interna, ya que transmite mensajes no verbales que pueden complementar o contradecir lo que se dice verbalmente. Las posturas, gestos, expresiones faciales y el contacto visual son elementos claves del lenguaje corporal, influyen en la percepción y la interpretación de los mensajes. En un entorno organizacional se consiente el lenguaje corporal y puede mejorar la efectividad de las
interacción, construir confianza y prevenir malentendidos. Tanto la comunicación interna como el lenguaje corporal son fundamentales para crear un ambiente de trabajo cohesivo y eficiente donde todos los miembros se sientan escuchados y comprendidos. Hoy tenemos el placer de conversar con María Teresa Zazueta, quien es experta en relaciones públicas, comunicación y capacitadora internacional. María Teresa nos hablará sobre la importancia de la comunicación interna y el lenguaje corporal y cómo impactan positivamente en las organizaciones. A lo largo de esta entrevista con María Teresa exploraremos diversos aspectos relacionados con la comunicación interna y el lenguaje corporal, sus beneficios y cómo se implementan y evalúan positivamente. Para comenzar con nuestra entrevista, quiero preguntarte, María Teresa, ¿cuál es el papel de la comunicación interna en el éxito de una organización y cómo puede influir en la moral y la productividad de los empleados? Muy interesante tu pregunta, Miriam. Una empresa, una organización, una institución es igual que una familia. Si no hay una buena relación, si no hay una comunicación efectiva, fluida, asertiva, no es posible que las cosas fluyan. En las organizaciones es muy importante conocer los tipos de comunicación, los niveles de comunicación, cómo cada una de las áreas, los departamentos están relacionándose entre sí. Es muy necesario darnos cuenta cómo nos perciben los demás, cómo percibimos a los demás, cómo ese equipo de trabajo se puede entrelazar y encontrar sus áreas en común y poder como un engranaje perfecto trabajar gracias a esa comunicación efectiva. Cómo podemos definir a través de la comunicación interna también, no nada más los arquetipos, los caracteres, las formas de comunicación, sino también cómo cada uno de los seres humanos nos comunicamos desde diferentes ejes. Hay quienes se comunican a través de lo que oyen, otros a través de lo que ven, otros a través de lo que sienten. Hay la comunicación, como tú lo decías, la comunicación no verbal, está el lenguaje corporal, está la comunicación oral, donde entran muchos ámbitos, está la proxemia, está la lingüística, está la semántica. ¿Y todo esto a qué nos lleva? A que sea una comunicación responsable, una comunicación sana, una comunicación fluida. Por eso yo te decía, cuando como familias nosotros tratamos de entender las afirmaciones, los juicios, los quiebres en la comunicación para que nuestras conversaciones sean efectivas, para que sean afectivas y podamos retroalimentarnos de una manera respetuosa. Lo mismo precisamente sucede cuando yo como experto en comunicación tengo que llegar a esa organización, a esa empresa, identificar que cada uno de las personas que laboran, de las personas que componen mi equipo de trabajo son diferentes, tienen necesidades diferentes, tienen formas de reaccionar, de oler, de hablar, de moverse, de vestirse, de sonreír, de llorar, de gritar, totalmente diferentes. No habemos dos seres humanos idénticos. Tú lo verás también entre los gemelos, ni los gemelos son idénticos. Que ese es de donde recae la gran importancia de entender, definir y aclarar esas acciones que comunican de una manera asertiva, efectiva, que es lo que fortalece la comunicación interna. Y es muy importante eso que mencionas por el efecto de la retroalimentación y cómo hacemos sentir a los demás con nuestras expresiones corporales y verbales. Y entonces esa conjugación hace que aporte beneficios positivos o negativos en una conversación. Y a nivel corporativo es algo imprescindible mantener esa comunicación, ese flujo positivamente. Gracias.
Por eso dicen que no es lo que dices, es cómo lo dices y cómo el otro lo escucha. Sí mismo. ¿Qué importancia tiene el lenguaje corporal en la comunicación interna y cómo puede complementar o contradecir los mensajes verbales? La comunicación, el lenguaje corporal tiene la responsabilidad de enfatizar y de ser claro cuando tú estás comunicando algo. Por eso te decía, no es cómo lo dices, sino cómo lo dices, cómo el otro lo está entendiendo también. Yo puedo ser un excelente orador, pero mi lenguaje corporal está negando lo que digo y el otro desconfía de lo que yo estoy diciendo. En el lenguaje corporal, bueno, en la comunicación en sí, acuérdate lo que decíamos que estudiamos la paralingüística, toda la parte kinestésica y la parte de la proxemia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la comunicación no verbal vemos no nada más la parte de lo fonético, los tonos, los volúmenes, los ritmos, la reiteración, los mismos silencios, sino también esa parte de la expresión facial, de la expresión corporal, de los gestos y el significado que cada cultura le da también a ese gesto. Y en la proxemia está la parte del espacio y que es muy importante porque hay quienes sienten que tú puedes invadir y no respetar por acercarte eh, algo que para ellos no es el espacio social o profesional. Acuérdate que dentro de la comunicación no verbal existe el espacio íntimo, que es el que tenemos entre parejas, entre familiares muy cercanos, hijos, que nos podemos abrazar, nos podemos hablar a la cara. Está el espacio familiar, que es un poquito más, sí es cercano, pero no es tan íntimo. Está el social, que es el que tenemos con nuestras amigas, nuestros amigos, que podemos estar a un metro platicando o hasta echarnos el brazo encima sin ningún problema. Luego está el espacio profesional, que se habla de aproximadamente entre 1,5 y 2 metros de distancia para no sentir que la otra persona se siente invadido. Y está el espacio masivo, ¿no? Que es aquel donde tiene que haber un espacio más grande porque son las personas con las que no llevas una relación más cercana. Dentro de las empresas hay algo que es muy importante. Dice, lo que no se comunica no existe, pero la persona es el centro receptor de los mensajes. Entonces, ¿qué estoy comunicando? Cuando tú llegas a un lugar, la persona tiene 7 segundos para hacerse una buena o una imagen sobre ti y tú tienes 7 segundos para hacerte una buena o una imagen o una mala imagen sobre la persona. Entonces imagínate qué importante es tener definido esas relaciones interpersonales, la parte del espacio, de los gestos, del volumen, del vestuario, del olor, de la sonrisa, de ese gesto afable cuando te estás relacionando y más en nuestras instituciones que duramos más horas que en nuestra casa, todos los días. Sí, es muy cierto, porque como lo dices, los mensajes de que envía el lenguaje corporal tienen que ir de manera positiva para que no envíen el mensaje equivocado. Y también respetar esa proximidad, de acuerdo con quién nos estamos relacionando, respetar los espacios, el espacio familiar, el íntimo, el espacio profesional. Es muy importante tener en cuenta esos parámetros para no invadir y hacer sentir a las personas incómodas o acosadas. Así es. ¿Puedes compartir algún ejemplo de una situación en la que una mala comunicación interna o el mal uso del lenguaje corporal haya generado problemas dentro de una organización y cómo se resolvió? Fíjate que te podría hablar de varios ejemplos, pero yo creo que uno de los que a mí me impactó mucho fue cuando empezamos a utilizar las nuevas tecnologías dentro de las organizaciones, el email, el WhatsApp, que empezamos a trabajar con todas estas formas nuevas de comunicar.
Llegó una empresa muy importante y nos pidió que si podíamos capacitarle a todo su personal en cómo escribir un email. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo toda la vida he trabajado más el lenguaje corporal y yo decía, bueno, es que si nos sonríes, la forma en que saludas, todo. Acuérdate que dentro hay en estas 5 formas de comunicación que estudia la persona cuando se está relacionando contigo, la parte visual, desde qué traes puesto, qué colores usas, qué estás comunicando con los colores que usas, si estás vestido para la ocasión o no, cómo te mueves, esa parte corporal, ¿no? Si te ves seguro, cómo caminas, qué dicen tus pasos, la parte oral, cómo hablas, si tienes acento, si no tienes acento, cómo es tu vocabulario, cómo es tu tono de voz, hasta la parte escrita, ¿no? Bueno, esa parte sensorial de a qué huele la persona, qué se siente cuando te saluda, si es una mano rasposa, si es una mano suave, si hay contacto visual, si no hay, pero la parte escrita es muy importante, ¿no? Y antes era analizar si el tamaño de la letra, si la sintaxis, si la ortografía, si todo esto comunicaba lo que tú querías, pero ahora cuando las empresas empezaron a comunicarse de una forma diferente, a través de email, de WhatsApp, se dieron cuenta que uno de los grandes problemas es que las palabras que utilizaba de un sector a otro tenían un significado tan diferente que las personas se sentían ofendidas. Entonces, un día me habla una empresa y me dice, oye, María Teresa, necesito que nos ayudes porque hay muchos problemas entre los 2 estados. En México nos dividimos por estados y la gente del norte, culturalmente, estamos identificados como gente muy directa, muy recia, que gritamos. La gente del centro es como más cerradita, más capitalina, como ustedes en Nueva York, ¿no? Como más dulce, como que no es tan llevada, no tan directa con la gente. Y la gente del sureste y del sur es gente como más tímida, cabeza baja. Bueno, pues resulta que el problema era que la persona que mandaba un mail escribía, oye, mándame la factura que te pedí. Para un norteño es normalísimo, pero para una persona del centro era decirle, disculpa, ¿cómo amaneciste? Buenos días. Serías tan amable, si puedes, ¿no? Tenía que cuidar mucho, ser muy susceptible y muy sensible de la forma de pedirle las cosas y con el sureste todavía más. Entonces, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención cuando hablamos de comunicación interna son los cómo más que los qué. Porque la gente con tu lenguaje corporal se puede sentir agredida, aceptada, rechazada, pero lo mismo pasa con lo que no dices. Entonces dicen, no es lo que dices, es cómo lo dices. Y lo mismo pasa con esas letras mayúsculas o con esa forma de ser directa o esa forma de no ser directa. Eh, no sé si eso te contesta, es que ahorita se me vinieron 1000 ejemplos de empresas donde la forma, la mejor de llegar del jefe y que no, al momento de dar los buenos días no hace contacto visual, crea, por ejemplo, a mí me pasó que me decían, es que es muy sangrón y no nos saluda, nos ve menos. Entonces estaba dando yo un curso de lenguaje corporal y en eso llegó la persona, el jefe, el que me había contratado para el curso, y le dije, ¿sabes qué? Pásale al centro, vamos a leer el cuerpo también de su jefe, ¿no? Porque es un ejercicio donde tú caminas, la gente identifica qué proyectas con tus pasos, con tu gestualidad, con la forma en que coloca los brazos y todo. Bueno, cuando pasó, empezaron todos a decirle que era una persona muy antipática y que siempre caminaba levantando la cara y que no hacía contacto visual. Él empieza a reírse y le dice, ¿cómo? Disculpen, lo que pasa es que él usaba lentes y tenía tal grado de miopía que tenía que traer aquí para que los lentes no se le resbalaran y se le cayeran. Entonces él llegaba con la cabeza levantada para que no se cayeran los lentes y eso lo que había creado en su equipo de trabajo era un rechazo total porque pensaban que no quería verlos a los ojos y no les quería sonreír. Era Entonces, una mala interpretación del lenguaje. claro, y es un ejemplo tan simple como que el que para mí era, no quiero que se me caigan los lentes, para todos mis colaboradores era, no quiere tener No los contacto quiero con nosotros. mirarlos. Y, wow, qué interesante. ¿Y cómo se Y resolvió la situación? ¿Se le hizo saber?
Se le hizo saber, Él ahí explicó, públicamente él pidió una disculpa, pero era una parte muy chiquita del gran grupo que constituían esa empresa, porque ahí eran 10 grupos, ¿no? Y ese nada más fue uno. wow, Y él le dije, necesito que cuando llegues, ellos se den cuenta que sí los quieres saludar y les sonrías. Además, pues, si tus lentes tienes miedo que se te caiga, o deténtelos o quítatelos, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque eso te está criando ese rechazo de todos los colaboradores porque creen que tú no quieres tener una relación cercana y amable con ellos. Acuérdate que las habilidades personales siempre tenemos que tener en cuenta desde el autoconcepto, porque es esa percepción de cómo yo me veo y que creo que los demás me ven. Está la parte de la autoestima, cómo yo pienso que en un momento dado mi relación con los demás tiene que ver con esa aceptación o no aceptación. Y todo esto hace que las personas se creen una idea de aceptación o de rechazo respecto a la forma en que tú te comunicas con ellos, ¿no? interesante, ¿no? ¿Quién podría imaginarse que él hacía así era para que los lentes tenía desajustados? Primero tenía que ajustarlos Sí, sí, sí. para No, pero evitar, además eran como un cristal muy, muy, muy oh pesado. sí, deben ser los Entonces se le bifocales que revela. tienen una parte abajo también para leer o para mirar de cerca y hacia arriba para mirar. Qué Así incómodo, es. ¿no? Y acuérdate que además es que el problema es que la imagen es percepción, que Sí, se la convierte imagen. en identidad y que a su vez con el tiempo se convierte en reputación. Entonces, tu reputación es el resultado de esa primera impresión, de la percepción, de cómo te Relaciones. identifican los demás. Entonces, era pues para ellos muy desagradable pensar que él no quería tener una buena relación con todos sus colaboradores cuando él lo que tenía era un problema físico, como dices tú, un desajuste por lo pesado de los lentes, y él no había caído en cuenta que eso le estaba ocasionando una barrera con sus colaboradores. Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Y lo de los emails, ¿cómo se resolvió? ¿Se les hizo saber que tenían que ser más corteses Bueno, a la les hora de... dimos, sí, les empezamos a hablar del regionalismo, cómo además la cultura responde desde el nivel geográfico donde tú vives, porque no es lo mismo el que tú vivas en Nueva York a que yo viva en Culiacán, en Sinaloa, en México. ¿Por qué? Porque aquí es una ciudad pequeña, cálida, donde la gente es muy abierta, muy gritona, muy directa, y para ti que vives en una capital tan importante, a lo mejor la forma de relacionarme contigo debe ser más sutil y más discreta, que nos pasa mucho con la gente de Ciudad de México. Para ellos somos demasiado explosivos, gritones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hablarles uno del regionalismo, de la importancia, les hablamos de cómo hay un código para escribir un email, las mayúsculas se interpretan como gritos, tienes que aprender a usar mayúsculas y minúsculas, tiene que ser directo, tienen que ser palabras que sean entendidas, claras por todos, no son cartas, son mensajes que tienen que cumplir el qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Entonces sí se les dio argumentos para que pudiera fluir más y que no lo tomaran personales. Decíamos, es que no se están peleando con ustedes, es la forma en que ellos se comunican. Interpreten, Es que lo sí, siento muy agresivo, pues sí, pero no es agresivo, es como sí, es ellos. su forma de comunicarse. Es como decir que nos vamos a comunicar con personas que están acostumbradas a trabajar en sus cubículos y tú le Ujú. tratas de hacer conversación y esa persona te va a contestar en monosílabos o una sola frase. Y Así es. sí, es muy delicado eso porque depende de la labor que se realiza, dónde se realiza, el regionalismo, pues Y todo. sectorizado. Y acuérdate que en la comunicación existen puntos de encuentro y puntos de choque, ¿no? Entonces, uno de los puntos, precisamente en estos puntos se encuentra desde la percepción, el sistema de valores compartidos, los factores de contribución, la comunicación, la interpretación, o sea, son muchos elementos que nos pueden ayudar o a encontrarnos o a desencontrarnos, ¿no? Sí, sí, es muy interesante lo que hemos tocado porque esta respuesta nos lleva
a la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas o estrategias recomiendas para mejorar la comunicación interna en una empresa, especialmente en un entorno de trabajo híbrido o remoto, que es la nueva modalidad de trabajo? Muy, muy interesante tu pregunta, Miriam. Fíjate que creo que una de las cosas que me ayudó a entender qué se requería con estas nuevas formas de trabajo, pues fue precisamente la pandemia, igual que a todo mundo. Cuando de pronto empecé a recibir solicitudes de las empresas donde me pedían, primero, los primeros temas que me pidieron fue que los ayudara a cómo cuidar y proyectar la imagen desde home office. O sea, cómo seguir cuidando la empresa y la imagen de la empresa, tu imagen como ejecutivo, porque hay muchísimas historias, desde el gran ejecutivo del banco que de pronto agarra una videollamada en su cama y sin camiseta, ¿no? Hasta la persona que está toda la familia alrededor y está gritando y está diciendo cosas o que se para y que anda en short o cosas de este tipo. Entonces, los primeros elementos que a mí los mismos empresas me pidieron fue ayúdanos, cómo seguir manteniendo esta imagen de la empresa a través de home office. Eh, Trabajamos eso, luego también me pidieron mucho que trabajara cómo proyectar imagen, digo, cómo proyectar emociones a través de la cámara, como si fueran clases de actuación. Me decía la gente, Tere, ayúdame, ¿cómo hago sentir que Miriam y todo el auditorio que nos va a hacer el favor de escuchar esta entrevista se sienta incluido, que no se sienta como si estuviera metiéndose en una plática de dos personas totalmente cerrados, sino que sepa que es para él, para ella, que se sienta parte de esta comunidad? Entonces tuve que darles clases de actuación, y no porque fueran a actuar y a hacer novelas o películas, sino decirle, oye, hay que ver la cámara, hay que sonreír, pero además hay que prepararse. Era desde aprender a vestirse, perfumarse, embellecerse como si fueras a salir a la calle diciéndole al otro, me interesa estar en contacto contigo. Entonces fue todo un proceso. Pero cuando pasa todo lo de la pandemia, se viene un segundo punto, y el segundo punto era, ahora, ¿cómo volvemos a relacionarnos? Entonces Sí, las empresas me empezaron a pedir cursos de conexiones sociales. Me empezaron a pedir cursos no nada más de inteligencia emocional, de entender esa parte de las inteligencias múltiples, sino de cómo conectar nuevamente, hasta cómo hablar. Y me decían, es que Terry, la verdad, ya no me gusta hablar con la gente. Me es tan molesto llegar a una empresa, y tener que volver a convivir, comer con ellos. Ya no me quiero arreglar para salir, ¿no? Entonces fue como sí. aprender muchas cosas de nuevo. Y fue un gran Aprender, reto, ¿eh? desaprender y volver a aprender. Así es. Y entender Y fue, además que habían cambiado los símbolos, los signos, la forma de proyectarnos, la forma de relacionarnos, porque además al principio, acuérdate que los problemas principales eran que nos decían, no te acerques. Si te acercas a la persona, te va a contagiar. Entonces nos quedó un temor tal que la gente ya no quería dar la mano, ya no quería saludar. Eh, si alguien no estornudaba, querían el contacto, ni siquiera nadie cerca. no, y si alguien hacía la garganta o estornudaba, Ya, casi lo ya mataban, querían ¿no? mandarlo a hacer el examen de COVID. No, pero además la gente se quitaba como si tuviera lepra, o sea, era muy, muy ofensivo, ¿no? En lugar de, ¿qué tienes? Te estás ahogando, era, ay, no, quítate, tosiste, ¿no? Entonces sí fue como un desaprender primero, luego un aprender, y luego saber que son nuevas formas de relacionarnos en todo, y sobre todo si estamos hablando de la importancia del lenguaje corporal en la comunicación interna en las organizaciones después de todo lo que pasamos, ¿no? Y en Cambió el hasta el área, paso de la gente, ¿eh? La gente caminaba después de la pandemia de una forma diferente. Tú a la gente la veías ya como temerosa, como insegura, como con mucha prisa, ¿no? sí, sí, hacer lo que iban y a tratar de tener el menor contacto posible con las cosas materiales y con las personas porque todo podía contaminar. Así es. Y era algo
donde yo trabajaba era bien delicado porque atendíamos a personas vulnerables y a veces en situación crítica de calle. Entonces, cuando llegaban a la oficina, decían, ¿qué virus traerá, aparte del COVID? Claro, Entonces, claro. muchos no querían, llegamos al punto que también tuvimos que recibir terapias, terapias online para volver a socializar, para volver, para dejar el miedo a socializar y había una que era como germofóbica, tenía miedo a todos los gérmenes desde antes de la pandemia y con la pandemia eso se Híjole. le puso peor, entonces cada vez que comenzamos a turnarnos a ir uno a la semana a la oficina, cada vez que ella iba, ella solicitaba que ese día se limpiara, que el día antes que ella iba se limpiara toda la oficina porque tenía miedo al ambiente y se fumigara. Entonces era algo ya psicológico, era algo físico, era muchas variables juntas, entonces tuvo que volver a aprender a sociabilizar y cuando venían personas no quería atenderlas, decía, ustedes se encargan, no pasan la llamada. No, y además mucha gente ya no quiso volver a dar la mano, ya no quería tener ni contacto visual, como si el voltear a ver a las personas te fueran a contagiar, ¿no? Y así, así, no, yo no, yo Sí, prefiero, a mí me escriben o si me van a dejar algo aquí, y así, pues no, cuando nos reuníamos, sentaba al final, de última, lejos de todo, era sí, sí. bastante incómodo para ella. O no te aceptaban nada, si tú les ofrecías una galleta o algo, claro que no. Y No, era tratar, a mí me ella nunca, tocó, fíjate, yo trabajo a veces también pues entrenando políticos, entrenando empresarios de, me tocó verlos que delante de la gente, si la gente los saludaba, se echaban el spray y se limpiaban las manos. O si podían, le sí, echaban el spray a la gente y decía, oye, no seas grosero. No, sí, quién sabe qué trae, ¿no? Entonces, todo ese proceso, fíjate que sí se quedó como lastimadas nuestras relaciones interpersonales. sí, y Se quedaron lastimadas. hay muchas personas que prefieren no sociabilizar y trabajar desde su casa, trabajar desde sus entornos donde se sienten cómodos, su zona de confort, a volver a la realidad. Así es, así es. Y yo creo que no es posible porque los seres humanos Estamos, necesitamos de la energía que te proporciona las relaciones interpersonales. Además, la energía es algo tan importante que tiene que ver con los pensamientos y con las emociones. La sí, energía no se puede esconder, no se puede disfrazar, no se puede manipular. La energía es algo que nos ayuda precisamente a conectar, ¿no? Ahora también yo les decía, hay que cuidar mucho porque las palabras no se las lleva el viento, ¿no? Las sí, palabras producen emociones, producen sentimientos, producen reacciones y acciones. Y acuérdate que dentro del lenguaje corporal está también el silencio. Entonces, aunque tú no dijeras las cosas con tus acciones, con tus gestos, le estabas comunicando a las personas, ¿no? Esa forma, ese rechazo y esa falta de afabilidad, ¿no? sí. Por supuesto que es más cómodo trabajar desde un ambiente híbrido o remoto, pero sociabilizar como humanos estamos hechos para, desde los tiempos de las cavernas, las personas buscaban compañía para ir a cazar y Así, para mantenerse calientes durante el invierno y siempre el humano es una persona de sociabilizar. así es. Entonces, continuando con este interesante tema, ¿cómo un líder o gerente puede utilizar el lenguaje corporal de manera efectiva para inspirar confianza y motivar a su equipo? Fíjate que el propósito fundamental de la comunicación es lograr el conocimiento y la comprensión del hombre por el hombre. Hablábamos de cómo nosotros tenemos cada uno una personalidad diferente, porque desde que si tu temperamento puede ser heredado y tener un fondo genético, hasta tu carácter que puede ser adquirido a través del lugar donde tú naciste, de las personas con las que te desarrollaste. El líder tiene que tener muy claro el proceso de relación con los demás y que él tiene que ser el ejemplo en todo, ¿no?
porque es el que va precisamente a llevar a las personas al punto que espera la organización que lleguen, ¿no? Entonces ahí yo al líder lo primero que le propongo es que tenga una comunicación intencional, que, que analice muy bien qué es lo que quiere, cómo lo perciban los demás, que haga siempre una revisión y una modificación de su forma de relacionarse con los demás, porque tomando en cuenta toda esa parte tan importante que les decía de creencias, de opciones, de opiniones, de valores, de la percepción de lo bueno, de lo malo, todo eso nos hace que decodifiquemos la información que estamos recibiendo de manera diferente. Entonces, como yo les digo, a ver, si la persona con la que tú colabora contigo fuera como tú, pensara como tú, tuviera la misma formación, pues estuviera en tu lugar. Entonces, tu obligación como líder es como la misma obligación que tiene un padre o una madre como líder de su familia. Tú eres el que tiene la experiencia, el conocimiento y sabes a dónde van. Tú eres el que sabes qué se puede y qué no se puede. Entonces, tienes que tener una comunicación consciente, una comunicación intencional, donde tú digas, veas cómo tu forma de relacionarte con los demás va a producir que se dé una relación igual entre los colaboradores, ¿no? En los estilos de comunicación, precisamente, tú sabes que existe desde el colaborar, ese que solamente informa y solicita, o el que impone, que trata de convencer o fuerza a los demás a que hagan las cosas. Está el que asimila, que es el que trata de decir, bueno, a ver, vamos a ver, y se esfuerza por buscar que se pueda hacer una negociación, o aquel que dice, híjola, pues ni modo, voy a dejar que hagan lo que quieran porque no quiero perder mi trabajo, o el que se somete. Hay quienes mejor renuncian a las cosas y se retiran, o quienes reniegan. Entonces tú como líder tienes que identificar todos estos tipos de comunicación que se dan en el liderazgo efectivo, además de identificar los humores. Acuérdate que hay los sanguíneos, que hay los coléricos, que hay los melancólicos, que hay los flemáticos. Entonces decir, ok, ¿cuál va a ser entonces mi forma de comunicarme y de liderar este grupo? Pues primero tengo que identificar cómo son las personas que pertenecen a mi grupo y qué estilo de comunicación yo voy a imponer. Cuando tú llegas a un lugar y te das cuenta que alguien está dando una orden y diciendo, Miriam, es que el jefe me dijo que te dijera, desde ahí te das cuenta que es alguien impositivo y que no permite que los demás puedan ejercer su autoridad en torno a su conocimiento y liderar porque tiene miedo a perder el liderazgo. Cuando una persona es asertiva y es negociador, no necesita poner por delante el jefe dice o se va a enojar o te va a correr, solamente dar indicaciones para lograr conseguir ese trabajo efectivo que queremos lograr. Es como un rompecabezas, pues cada quien somos una parte importante del rompecabezas, pero el líder es el que va a ayudar a que se vayan acomodando las piezas para que se pueda dar esa imagen completa. Sí, muy interesante. Debe ser el punta de lanza, el ejemplo, el guía, como lo Así han es. dicho, como nuestros padres, como las personas que nos han llegado momentos, guiado durante la vida, los profesores que nos guían, nos enseñan, nos dicen cómo puede ser más exitoso, Así cómo es. puedes realizar un trabajo, te dan el plan a seguir. Así es. Tener claro a dónde vas, a dónde los quieres llevar, pero también tener la capacidad de escuchar. Sí, Y saber que muchas veces las cosas cambian tan rápido que alguien de quien a lo mejor ni esperabas se puede encontrar la solución efectiva que estabas, ¿no?, buscando. sí, Acuérdate que la comunicación efectiva conlleva la confianza, la lógica y la emoción, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para poderlos, pues, encontrar esa comunicación real, ¿no? Y directa. sí, utilizar lenguajes corporales positivos que lleven un mensaje intera que interactúen, donde inviten a los demás a participar y los hagan partícipes y miembros de la empresa donde trabajan y se sientan positivamente motivados a colaborar. Fíjate, Miriam, que
los expertos, los estudiosos de la comunicación no verbal, hablamos de que el 85% de la comunicación que tenemos con alguien es no verbal. Solamente el 15% restante es el tono, el volumen, las palabras que utilizas. Entonces, imagínate qué tan importante es el poder nosotros respetar ese lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal en nuestra relación con los demás. Sí, muy interesante. Muchas gracias, María Teresa Zazueta, por habernos acompañado este día y por tu aporte tan importante para el sector de las relaciones públicas y la comunicación organizacional en nuestros países, que además puede ser tomado como base para su adaptación e implementación en otros organismos de relaciones públicas de Latinoamérica. Te dejo el Muchísimas espacio para gracias. que te despidas. Gracias, Miriam. Sí, a todos los colegas publirelacionistas de América Latina, aparte de mandarles un abrazo, un saludo cordial, les recuerdo que los publirelacionistas somos los médicos de las organizaciones, somos quienes medimos realmente la temperatura de la empresa. Entonces, no perdamos eso de vista, porque recuerden que para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de apreciar el mundo, de percibir el mundo, de entender esa comprensión del mundo por el mundo, pues ninguno somos iguales. Y hay que aprender a respetar el que el otro tenga una forma de desarrollarse diferente y eso no lo hace ni mejor ni peor. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti por estar. Sí, esa forma de adaptarnos e incluir a los demás y respetar las diferencias. En conclusión, tenemos que la comunicación interna y el lenguaje corporal son elementos fundamentales para el funcionamiento eficiente y armonioso de cualquier organización. Una comunicación interna efectiva asegura que los empleados estén bien informados, alineados con los objetivos de la empresa y motivados para alcanzar metas comunes. Además, el lenguaje corporal juega un papel crucial en la manera en que los mensajes son percibidos y entendidos, afectando la claridad y la sinceridad de las interacciones. Ambos aspectos son interdependientes y complementarios. Mientras que las palabras transmiten información explícita, el lenguaje corporal añade matices y contextos que pueden reforzar o alterar el mensaje. Por lo tanto, es esencial que los líderes y empleados sean conscientes de sus propios mensajes no verbales y de los demás, como el ejemplo del señor de los lentes, para fomentar un entorno de trabajo positivo, abierto y colaborativo. En resumen, invertir en mejorar la comunicación interna y en comprender y utilizar adecuadamente el lenguaje corporal no solo fortalece la cohesión y la cultura organizacional, sino que también impulsa la productividad y el bienestar de todos los miembros de la empresa. Llamado a la acción. Si quieres conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no dude en visitar la plataforma www.solorsanocapacitacion.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional. Y también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se retransmite y transmite siempre Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y a seguir en las redes sociales Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Además, queremos contarles que Solórzano Capacitación está organizando el primer Seminario Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica virtual, donde todos pueden participar, cuyo tema será investigación, gestión de la reputación, relacionamiento con stakeholders y ecosistemas digitales.
Este evento, que contará con reconocidos expositores nacionales e internacionales, se realizará de manera virtual los días 4 y 5 de octubre de este año y está dirigido tanto a profesionales del sector público como en el sector privado, comunicadores, relacionistas públicos, direcciones de comunicación, estudiantes de ciencias de la comunicación y a todo personal o profesional encargado de la gestión de la identidad corporativa, relacionamiento con stakeholders, comunicación, imagen o reputación de una empresa, institución del Estado o asociación civil. El primer seminario internacional de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica se lleva a cabo en convenio con el Consejo Regional de Lambayeque del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú y con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias, de la Asociación de la Universidad de Relaciones Públicas ALACAUR y de nuestro programa Café PR. Para obtener más informes a través de las redes sociales de Solórzano Capacitación y de Marita. No queremos despedirnos antes sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y los Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.